Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Mariano Pacheco, conducción. Martes de 16 a 17 horas por Radio Heterogénea. Con la noticia que viene circulando desde hace algunas horas de que encontraron a la nieta 129 en la histórica lucha emprendida por la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. A 43 años del golpe genocida del 24 de marzo de 1976, en un trabajo que ya vienen realizando desde hace décadas los organismos de derechos humanos de la Argentina. Al parecer, la nieta 129 está viviendo en el Estado español. Estas son las informaciones que trascendieron durante el día de hoy. No están oficialmente confirmadas, pero sí que la nieta 129 ya estaría por reencontrarse con su familia original luego de haber sido apropiada durante el denominado proceso de reorganización nacional. Hoy tenemos un programa en el cual estaremos conversando con Cecilia Checha Merchán, referente del Frente Patria Grande, militante feminista de la colectiva, histórica, luchadora cordobesa que en su momento tuvo su paso por la organización Patria Libre y el movimiento Libres del Sur luego. Desde hace un tiempo viene trabajando con otras experiencias como la agrupación Martín Fierro, como el movimiento Patria Grande y su propia organización La Colectiva. Estaremos conversando en este ciclo, esta serie de entrevistas que hemos denominado Peronismo, Izquierda y Kirchnerismo. También estuvimos presentes y no queríamos dejar de mencionar una actividad que se realizó hoy en el CISPREM, el Círculo Sindical de la Comunicación, de la Prensa aquí de la ciudad y la provincia de Córdoba. Ahí estuvimos en la casona, la vieja casona periodística de Obispo Trejo, participando de una actividad que impulsó la CTA Autónoma, dirigida en la actualidad por Federico Giuliani, en un encuentro provincial de comunicación que se tituló Guati Piedras, en homenaje a Guati Piedras, para fortalecer la agenda de la resistencia, tal como se denominó este evento, que contó con la participación de personas de Canal Abierto, de la experiencia de Río Cuarto de la revista Retruco, de Revista Sudestada, que viajaron desde Buenos Aires, y con mi presencia en nombre del periódico Resumen Latinoamericano. Ya estaremos comentando en alguna otra oportunidad o en redes sociales algo más sobre este evento que promete tener una segunda oportunidad como encuentro nacional de comunicación popular. Allí estuvimos, pueden luego consultar algo en nuestras redes, Profanas Palabras, el Facebook, también en nuestro canal de YouTube, luego escuchar los programas grabados y las secciones que vamos cortando para compartir en un tramos más cortos, más amenos, en nuestro canal de YouTube también, Profanas Palabras. Mi nombre es Mariano Pacheco y, como dijo en la presentación, estoy en la conducción de esta nave radiofónica que hoy está siendo aquí operada por Juan, dando sus primeros pasos en el año aquí en Radio Heterogénea. Así que escuchamos una canción, un clásico de Liliana Herrero, y luego conversamos con otra gran mujer, Checha Merchán, aquí en Profanas Palabras. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay antes, ni luego, ni tal vez, no hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esa olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez.
te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Aquí no hay tango, no hay tongo ni engaño. Aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Estoy llorando, estoy me acostumbrando. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez. Se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzarlo. Y yo mirando, sentada en el campo, cómo se pasa el año volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Inventa cosas con cosas de antaño. A nadie espera, la casa de al lado se va acordando, se acuerda soñando. Se pasa el año, se pasa volando. No pasa el tiempo, no pasan los años. Y yo mirando, y yo mirando, y yo mirando, y yo mirando, y yo mirando. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Rock y política. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo.
Escuchábamos Liliana Herrero recién, un clásico aquí en Profanas Palabras, y como ya anunciamos en el primer bloque, estamos en comunicación, esta vez telefónica, con Cecilia Checha Merchán. ¿Cómo andas, Checha? ¿Nos escuchás? Hola, Mariano, sí, perfectamente. Bueno, queríamos seguir con esta serie de conversaciones, de entrevistas, de diálogos que hemos titulado Peronismo, Izquierda y Kirchnerismo, un poco para tratar de pensar la coyuntura electoral de este año plagado de elecciones, ¿no es cierto? Y en primer lugar, bueno, la situación de la elección del 12 de mayo en Córdoba, allá en las redes sociales has manifestado un poco tu opinión respecto de lo que ha pasado con la candidatura de Carro, de Unidad Ciudadana, pero bueno, en principio preguntarte cómo vienen conversando la cuestión desde el Frente Patria Grande respecto a qué hacer el 12 de mayo y en los días previos, si van a hacer algún llamamiento a votar a alguien en particular o una libertad de acción a las militancias que integran los espacios, ¿cómo vienen trabajando ese tema? Bueno, después de nosotros intentar conformar un frente lo más amplio posible para justamente tener una opción en Córdoba que se decida de una vez a construir una alternativa de poder real en la provincia y no lograrlo, lo que hemos decidido desde el frente, incluso tenemos una reunión en estos días, seguramente no es algo que está totalmente hablado, pero lo más probable es que nosotros demos una libertad de acción en este proceso electoral del 12 de mayo, porque no todos vamos a tener la misma visión y porque creemos que parte del propio espacio que acompaña al Frente Patria Grande tiene visiones diferentes, o quienes apostaron a nuestro lugar dentro de una lista más amplia, creo que tienen distintas opiniones respecto de lo que hay que hacer el 12 de mayo. Bien, en tu posteo de Facebook, en el que manifestaste al poquito tiempo tu opinión al respecto, decís: queremos que Cristina vuelva, pero con otras formas de hacer política, con otras lógicas de construcción y hermanamiento, con otras dirigencias y representaciones, con otras formas de entender el proyecto desde una perspectiva realmente popular, democrática, feminista y federal. Un poco, Checha, quería que nos transmitieras alguna opinión, alguna reflexión en torno a cómo ves esta relación entre el kirchnerismo como fuerza nacional y lo que viene pasando en Córdoba más históricamente, no solo en esta situación coyuntural de Carro, sino en su momento también cuando estuvo Carolina Scotto y un espacio que en realidad en el proyecto kirchnerista de la cuestión de la transversalidad, Córdoba siempre apareció como un lugar raro, ¿no? En su momento la elección de juez, el del azotismo enfrentado durante muchos años al kirchnerismo. ¿Cómo ves la relación entre Córdoba y ese espacio más de un movimiento nacional y popular de la Argentina, digamos? Sí, lo primero que quiero expresar con mucha claridad es que para nosotros la batalla agosto y octubre es central, porque lo que está en discusión en esos meses es justamente qué país vamos a tener y qué rol va a tener la Argentina, incluso en el contexto regional. Como diputada del Parla Sur te puedo asegurar que lo que está ocurriendo en nuestra América es tremendo. Lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Brasil, lo que empieza a ocurrir con el avance de las derechas en Uruguay, en Bolivia. O sea, creo que nosotros tenemos que tener, lo que hagamos nosotros acá es muy importante para poder dar vuelta o acompañar este proceso que se inicia con López Obrador en México. En México, y creo que es dar cuenta de que el movimiento transformador en América Latina no está agotado, no está terminado, sino que está en un reflujo, estamos un poco para atrás, pero tenemos que retomar la posta. En ese sentido, nosotros creemos que Cristina es fundamental en la Argentina, porque es la única opositora real al proyecto neoliberal, es la única que condensa un montón de esperanza y es en quien están depositadas también todas las miradas a nivel regional. Y en ese sentido creemos que para que Cristina esté, tiene que contarse con nuevas fuerzas políticas,
no solamente políticas en el clásico y estricto modo en que entendemos la política, sino nutrido de todos estos fenómenos totalmente novedosos como los feminismos, las economías populares, el ambientalismo, la lucha de los pueblos originarios. Sin todas estas herramientas, estas nuevas formas de construcción de ciudadanía que tenemos, creemos que es muy difícil, desde las viejas lógicas, llegar a pensar nuevamente en otro nuevo avance de los sectores populares en la Argentina. Y en Córdoba particularmente creo que tenemos una historia mira, yo salí diputada en el año 2007, diputada nacional, en una lista que era kirchnerista y que iba por fuera de lo que en ese momento era el Frente para la Victoria, que era el del azotismo, era Unión por Córdoba. Nosotros en ese momento ya sacábamos el 10%, o sea, es como siempre se han ido repitiendo los espacios políticos, y creo que lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estos años es que el kirchnerismo de Córdoba siempre buscó el calor del poder y no la construcción propia. Y eso se fue sintiendo en distintos momentos, en distintas circunstancias, en esto que vos decías desde el juecismo en adelante, en cómo se fueron determinando las construcciones en Córdoba. Siempre el kirchnerismo tiene una fuerza política y no busca saltar esa posibilidad, hacerla crecer mucho más, sino que busca el calor de lo que es Unión por Córdoba, de lo que son los sectores que hoy están dentro de la gobernación y que hace 20 años que están en la gobernación. Claro, en eso te quería también consultar un poco en esto que tiene el lema de nuestro programa, pasado y presente de la Argentina y el mundo, porque hay algo más estructural, ¿no? Quizás en otras provincias también pasa, hace poco estuvieron las elecciones en Neuquén, donde el Movimiento Popular Neuquino también es una fuerza provincial de hace mucho tiempo, pero Córdoba tiene, quizás por estar en el centro del país y con toda su historia, una carga simbólica mayor respecto de una historia ya de mucho tiempo, con esto que se viene llamando el cordobesismo, que de algún modo uno también podría pensar que es la herencia maldita del sector más duro de la dictadura, del navarrazo, y sus consecuencias sociales, políticas y culturales. ¿Cómo ves vos las posibilidades, los desafíos en torno a dejar atrás de algún modo ese ciclo cordobesista y abrir una nueva perspectiva para la provincia? Yo creo que tenemos que ver cómo es, como vos decías, cómo es Córdoba, cómo es su constitución económica, social, política, y no desde ahora, sino desde hace muchísimos años. Nosotros poder pensar cómo fue justamente la intervención al gobierno de Obregón Cano en la provincia y de ahí en más, digamos, cómo se han sucedido los gobiernos y de qué modo, y cuáles han sido las representaciones políticas en la provincia y cómo se han asociado, cómo se han dejado de asociar a proyectos populares a nivel nacional. Nosotros acá no nos olvidemos que Unión por Córdoba nunca aportó realmente a un proceso nacional, a un proyecto nacional de construcción diferente, y que para eso se basó en que era una provincia que tenía una fuerza de las corporaciones y una asociación de las corporaciones con el gobierno, tanto las corporaciones del agro, de la industria agroalimenticia, como las corporaciones mediáticas, o sea, con una lógica propia que le permitió tener vamos a llamarle una autonomía de todos los procesos transformadores a nivel nacional. Creo que nosotros estamos en condiciones siempre de pensar una alternativa muy superadora. Yo lamento que no podamos tener una expresión electoral en este momento, entonces todo lo que digamos ahora me parece que suena sin mucha fuerza, pero lo cierto es que todo Córdoba está lleno, plagado de movimientos sociales, culturales, ambientalistas, feministas, que son impresionantes, que son un movimiento, a veces aparece subterráneo, desde la perspectiva de la representación política, pero están ahí, están generando en cada pueblo, en cada localidad, en cada barrio, están generando una movida que es
impresionante, gente muy maravillosa en nuestra provincia. Yo nunca dejo de admirarme de la cantidad de movimiento que tenemos en cada una de las localidades. Yo voy a localidades de 1000 habitantes y es impresionante ver cómo hay movimiento feminista, cómo hay movimiento que está peleando por el río, por el agua, por la tierra. Me parece que tenemos como muchísima riqueza, y así como tenemos una historia dura en cuanto a la representación política, también tenemos una historia muy rica en cuanto a la rebelión, en cuanto a las posibilidades creativas que hemos tenido y tenemos, a lo que somos capaces de también irradiar al resto de nuestras provincias hermanas o al resto de los espacios políticos cuando se ve nuestro movimiento, ¿no? Y me parece que eso es lo que hay que rescatar, no solo en los procesos electorales, sino en el aporte constante que estamos haciendo, ¿no? Y creo que en estos tiempos también pasa algo, que todo ese movimiento a veces aparece como más transformador incluso que el mismo proceso de representación político-electoral. Estamos conversando con Cecilia Checha Merchan aquí en Profanas Palabras para revisitar un poco el pasado y el presente de la Argentina y del mundo, la situación social, la coyuntura electoral de 2019 y también la perspectiva que se presenta en la región latinoamericana en estos tiempos. Hablabas, Checha, recién sobre esta diversidad de expresiones del movimiento social que están en Córdoba, pujando, organizándose, librando luchas, y hablábamos antes sobre la perspectiva de la cuestión electoral. Transmitirte quizás cierta sensación de que a veces parece que hay como una especie de falta de entendimiento mutuo entre lo que puede ser caracterizado de modo genérico como los nuevos movimientos sociales y las expresiones de la izquierda y del peronismo. ¿Cómo ves vos esta posibilidad o no de puesta en diálogo? Por un lado quería preguntarte, y por otro lado, con vos como militante y el espacio que estás integrando en la actualidad, ¿cuánto de izquierda y cuánto de peronismo rescatan, digamos? Ay, qué pregunta que me parece... Hay algo que me parece muy importante. Cualquier persona que yo defino... un día te voy a pasar cómo yo me autodefino en algún sentido, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con esto. Si uno quiere igualdad entre hombres y mujeres, puede decir que es feminista. Si una desea la igualdad entre las clases, que haya cada vez más justicia entre quienes más tienen y menos tienen, uno puede decir que es de izquierda, ¿no? Y que es socialista o de izquierda. Y si uno ha nacido en esta tierra y quiere esas cosas, no puede sentirse por fuera de lo que es el peronismo, no puede no identificarse con el peronismo, porque el peronismo de una o de otra manera ha estado siempre involucrado en esas peleas. Todos sabemos que el peronismo no es uno solo, todos sabemos que el peronismo no es todo lo mismo. Yo me crié políticamente en los 90 cuando el peronismo era Menem. Sin embargo, siempre supe que existió Evita, siempre supe que existió no solamente Evita y Perón, sino que existió John William Cook, que existió Jaureche, que existió Alicia Guren, y creo que esa perspectiva desde nuestro propio ser nacional, creo que es lo que nos tiene que dar una mirada mucho más amplia y mucho más rica de nuestra propia identidad y de nuestras propias raíces. Yo no me siento más de izquierda que peronista, ni más feminista que de izquierda. O sea, creo que en un punto todos tenemos todas esas... Los que peleamos realmente para transformar a fondo la sociedad, nos identificamos con todas esas banderas. O quienes somos nunca me consideré de esa izquierda, puedo llamarla, no sé, izquierda roja o izquierda trotskista, que reniega del sentir nacional o que reniega del propio pensamiento nacional o de las propias luchas nacionales. Yo para mí, yo no puedo ser de izquierda y no amar a Evita. Yo amo a Evita, la amo muy profundamente. En mi casa está lleno de altarcitos de Evita y además es como una referencia propia de los movimientos que realmente queremos o que deseamos una transformación en nuestro propio territorio. O sea, yo creo que para poder dar una batalla latinoamericana y mundial,
esa batalla la tenemos que dar acá, y esa batalla hoy se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y eso es parte de poder reivindicar en el pasado quiénes fueron las principales figuras que expresaron esas banderas y que pudieron desde ese lugar ser referencias a nivel mundial. Estamos conversando con Checha Merchan acá un poco sobre izquierda, sobre peronismo, sobre los nuevos emergentes sociales de la Argentina contemporánea, como el feminismo, como la economía popular, como las luchas medioambientales, y también sobre la coyuntura electoral que se avecina el 12 de mayo en Córdoba y en octubre a nivel nacional. Checha, te quería preguntar, recién hacías referencia a los años 90, recuerdo, bueno, entre otros la Corriente Patria Libre, pero también la Organización Quebracho y otros grupos que hacían este intento de cruzar la estrella de 5 puntas con la federal, la cara de Evita con la del Che, la bandera roja y negra con la Argentina, y recién planteabas un poco esta cuestión de los nuevos emergentes que aparecen en la Argentina, y te quería preguntar por cómo estás visualizando vos esta cuestión del diálogo intergeneracional, ¿no? Más allá de las identidades políticas, de los espacios de militancias, lo que es cierto es que se produce en la Argentina algo bastante inédito, que es que una acumulación de muchas generaciones que vienen participando, los setentistas, los que crecimos en la resistencia al neoliberalismo, quienes se sumaron en distintas etapas del kirchnerismo, e incluso muchas pibas que su primera experiencia política está siendo en el marco del macrismo, ¿no? O sea, no como identidad, sino temporalmente, a partir de toda la experiencia de la ola verde. ¿Cómo ves esta situación entre generaciones, digamos? ¿Hay diálogos? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo maravilloso. En pocos minutos va a haber una conferencia de las abuelas de Plaza de Mayo anunciando la recuperación de otra nieta. Y creo que nosotros tenemos una potencia en nuestro pueblo que es infinita, y lo pudimos vivir con mucha fuerza cuando fue el fallo, cuando fue aquí todo el acto por estoy medio cruzado hoy, me faltan algunas palabras. Cuando hicimos el acto por la Perla, por la sentencia de la Perla, donde una de las referencias tenía casi 100 años, que era María Llorens, que ya se nos fue, pero ella estaba ahí en el escenario y era una referente clara con sus 100 años, y al lado mío había una niña de 12 años que yo no conocía, y nos abrazamos de felicidad cuando escuchábamos los fallos y cuando escuchábamos que los genocidas estaban siendo juzgados. Esa niña para mí es hoy mi maestra en algún sentido, porque ella está trayendo la novedad de que las nuevas generaciones están con una potencia increíble. Y así como estuvieron ahí, están, como vos decías, en la lucha feminista, estamos mezcladas estamos todas, ¿no? Porque ahí hay mujeres también de 89 años que vienen dando la batalla específica en algún sector, otras que somos las que dimos la batalla fuerte en los 90, que ampliamos a los sectores populares toda la mirada feminista como podíamos, cuando no había leyes, cuando no había espacios, cuando no había absolutamente nada, cuando se consideraba que la violencia era un tema que solo era de la pareja y que era pues puertas adentro. Nosotros dimos una batalla increíble, maravillosa, riquísima, y acá estamos. Y también están las jóvenes que considero mis guías, que tienen 14, 15, 13 años y que realmente nos explican con su propio cuerpo que la irreverencia tiene que seguir siendo nuestra herramienta, ¿no? Y que ellas tienen condiciones mucho mejores, que nosotros también las trajimos hasta acá. Nosotros trajimos esta lucha hasta acá, pero ellas nos devuelven, nos traen. Y creo que ese es el diálogo. El diálogo no es tanto cuánto nos sentamos a charlar, sino cuánto nos hemos aportado y nos estamos aportando, sepamos o no, las distintas generaciones. Yo creo que por momentos no tenemos una reflexión profunda de lo maravilloso que está haciendo el proceso que estamos llevando adelante. Cuando pienso cómo fueron las movilizaciones por Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, pienso que ahí estaban presentes no solamente las luchas por los derechos humanos, que fueron tan potentes de nuestras madres y abuelas, sino también
todos nuestros pueblos originarios, nuestros caciques, nuestras referencias originarias, aquellas mujeres que ni rescatamos y que sin embargo están presentes también, y creo que ahí también hay un diálogo, no hay un diálogo histórico, hay un diálogo con nuestra realidad, porque sin esa lucha ancestral, sin la lucha de las madres y abuelas, y sin la lucha de los hijos, y sin la lucha de quienes resistimos en los 90, no sería posible pensar hoy lo que se dio a nivel de las movilizaciones cuando intentaron el 2x1, o cuando intentaron, cuando fue el asesinato de Santiago Maldonado o de Rafael Nahuel, y todo lo que eso generó e impactó. Y creo que nosotros tenemos que retomar todas esas banderas, más que banderas, toda esa identidad, todas esas raíces, toda esa riqueza, porque creo que es lo que hoy nos va a potenciar y nos va a dar la posibilidad de seguir confiando en nosotros mismos como pueblo. Y creo que el movimiento feminista en ese sentido es un movimiento que da cuenta de que justamente las nuevas generaciones, y muy nuevas, pueden enamorarse muy profundamente de la acción política, siempre y cuando esa acción política sea sincera y transforme, no de palabras, sino en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia vida, la realidad. Bien, estamos conversando con Cecilia Checha Merchán aquí en Profanas Palabras, haciendo un recorrido sobre la historia y el presente de la Argentina y también del mundo, centrándonos un poco en la situación latinoamericana. Checha, te quería meter un poquito en algo que me parece importante respecto a esto que decías de los cuerpos y lo que el feminismo históricamente trabajó también en relación a la importancia de los cuerpos y esta paradoja que se da de una situación de mucha extensión de movimientos, de organizaciones, de mucha bronca también ante lo que está pasando como parte de las políticas que está tomando el gobierno nacional y la gran ausencia de un imaginario más vinculado a procesos de rebelión, digamos, ¿no? A procesos de lo que en su momento no se decía como mala palabra destituyente, ¿no? Es decir, un gobierno que no hace lo que el pueblo necesita y pide, bueno, puede ser destituido para que se abra otro proceso. El ejemplo más emblemático es el de el 2001, que de algún modo recupera, ¿no?, cierto imaginario vinculado al cordobazo, ahora que estamos prontos a cumplir los 50 años de aquella gesta aquí en la provincia. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué está pasando en relación a la agresividad de las políticas macristas y esta cuestión de algún modo, cierta ausencia de un imaginario más vinculado a la rebelión? Yo creo que hay una gran rebelión, que hay un gran movimiento, porque recién mencioné lo del 2x1, puedo mencionar lo que fueron las movilizaciones en contra de la reforma previsional, con todo lo que eso implicó para el gobierno. Creo que, bueno, las movilizaciones feministas, creo que hay mucho movimiento. En nuestra provincia tenemos movimientos que son impactantes, como la Marcha de la Gorra, como la movilización por defensa de los bosques. Creo que hay un montón de eso. Sí creo que es un proceso en la región donde las cosas están muy recientes también. Nosotros venimos de un fenómeno de 15 años aproximadamente de avance sostenido en toda la región en cuanto a la situación económica, a la situación política, a la situación social, de avance de derechos, y de pronto en estos últimos 3 años tenemos un retroceso muy profundo. Cuando llegamos al 2001 nosotros veníamos de muchos años ya de neoliberalismo instaladísimo en el país. De eso no nos podemos olvidar también, no es que fue de un día para el otro. Nosotros veníamos nosotros en el 89 ya teníamos una crisis económica desatadísima en la Argentina, y durante todos los 90 nos atravesamos 2 gobiernos de Menem, que fueron 2 gobiernos profundamente neoliberales y que nos dejaron en el desastre total y que termina con el desastre rotundo de la alianza encabezada por el radicalismo y de la Rúa. Creo que hoy nosotros tenemos un pueblo mucho más rápido. Nosotros cuando dábamos las peleas a principios de los 90 en contra de las políticas económicas del menemismo, éramos muy poquitos, yo no lo olvido, éramos muy pocos dando batalla en contra de
de cómo se avanzaba en contra del sistema previsional en la Argentina. Y ahora cuando se hizo la reforma previsional, cuando se intentaba la reforma previsional, la movilización fue impresionante. O sea, creo que tenemos un pueblo mucho más movilizado, que tenemos un pueblo con un conocimiento de que fuimos capaces de avanzar en los últimos años anteriores, y creo que sí, que no está esa lógica, como planteas, destituyente, porque en realidad no han pasado ni 4 años, y creo que mucha gente había depositado una esperanza también en el macrismo, convencido de que lo que les había dicho Macri era real. Bien. Y creo que ahora hay una lógica de sectores movilizados y organizados muchísimo más grandes. O pensemos simplemente también en que hay nuevos fenómenos como el fenómeno feminista, del feminismo movilizado como movimiento, o de la economía popular, que hoy se articula como una que ya parte de considerarse como un sujeto político. Los piqueteros de los 90, que éramos un gran movimiento político, no terminamos de considerarnos como un actor, como un sujeto, ¿no? Nos considerábamos como sujetos de derecho, pero no como sujetos capaces de, con derechos ya adquiridos. Dentro de la economía popular se consideran trabajadores, y eso me parece que es muy importante. Nosotros no nos consideramos desocupados, consideramos de otro modo los movimientos, y todo eso creo que es un plus de este tiempo político. Bien, Checha, para ir finalizando, bueno, en primer lugar agradecerte esta extensa conversación que estamos teniendo, pudiendo conversar sobre muchos puntos a la vez. Una pregunta espinosa para un poco pensar el futuro político de la Argentina. De algún modo, bueno, ya hiciste clara tu manifestación respecto de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y lo que ella representa para este espacio, pero de algún modo lo que se comenta, digamos, lo que se dice, los números que se sacan pensando incluso en un posible balotaje es que quizás con Cristina sola no alcanza y que para poder ganar al macrismo se produce esta paradoja de que hay que abrirse a una serie de sectores que serían los que, mientras favorecerían el triunfo, a la vez podrían obstaculizar el desarrollo de una perspectiva más popular para un próximo gobierno. ¿Cómo ves esa tensión? No, yo no tengo dudas de que tienen que estar todos los actores dentro de un gran frente nacional, no tengo ninguna duda. Todos los actores es todos los actores. Creo que la gran diferencia con algunos de esos actores, como por ejemplo Schiaretti, o parte del como el peronismo federal, o una parte importante del peronismo federal, es que ellos consideran que ese frente tiene que ser sin Cristina. Nosotros consideramos que es con todos, es todos, incluye el peronismo federal claramente, pero sin Cristina es ridículo. Entonces para nosotros es ridículo pensar que se puede ganar con la persona que acumula la mayor cantidad de votos en la Argentina, o es ridículo pensar que se puede ganar sin la persona que acumula la mayor cantidad de esperanza depositada en un montón de sectores populares en la Argentina. Entonces me parece que yo no tengo dudas de que es con todos y que tenemos que buscar la alianza más fuerte que podamos para poder ganarle el macrismo. O sea, en eso no tengo ninguna duda, para nada. Bien, y respecto al después, porque un poco digo, la contracara de esa amplitud también es que esos sectores van a ser los que después estén en el gobierno, quizás trabando una perspectiva de avance, de mayores conquistas o de ampliación, digamos, a otros campos de imaginación política, ¿no? Seguro, esas son tensiones. Una cosa es estar en un gobierno en disputa y otra cosa es estar en un gobierno de los enemigos. O sea, yo creo que en un gobierno en disputa es un gobierno en disputa, donde no todos somos iguales, donde vamos a tener discusiones, donde algunos vamos a querer avanzar mucho más y otros no, y algunos van a querer tener más relación con las corporaciones y otros vamos a tener mucho más interés de construir poder popular y otros van a tener, y así. No, esa es un gobierno que va a tener discusiones, obviamente, pero otra cosa muy distinta es estar en manos de un gobierno que en su totalidad tiene como objetivo entregar la Argentina a las corporaciones económicas, mediáticas, judiciales, y ir al ritmo
de las decisiones de los Estados Unidos. Para mí es muy diferente, o sea, es completamente diferente, porque una cosa nos permite avanzar, retroceder en algunas cosas, pero avanzar mucho en otras, y esto nos hace solamente retroceder. Entonces me parece que en eso no tengo ninguna, y creo que en eso también somos muy diferentes a los sectores de la izquierda que plantean que todo es lo mismo. Nosotros no pensamos que todo es lo mismo. Si todo fuera lo mismo, entonces no habría nunca posibilidades de construir una cosa diferente. Bien, bueno, clarísimo. Te agradezco muchísimo esta conversación y no sé si querés agregar algo más para finalizar, si no ya te vamos despidiendo de esta entrevista en Profanas Palabras. Bueno, no, yo les agradezco mucho y siempre creo que más allá de las distintas coyunturas, de las distintas dificultades, de los distintos momentos, procesos cortos o largos de la historia, siempre tenemos que recordar que nuestras raíces son demasiado profundas, por lo tanto siempre nuestras ramas van a volver a crecer, siempre vamos a volver a alargar nuestras hojas, nuestras flores, y siempre florecemos colectivamente. Bueno, muchas gracias, Checha, te mandamos un abrazo grande desde Radio Heterogénea. Un abrazo a ustedes. Cecilia Checha Merchán, referente de la colectiva y del Frente Patria Grande, conversando aquí sobre el pasado y presente de la Argentina y el mundo. Otra vez justo al final. Bueno, pasó volando. Por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por el cuerpo torturado de quien quedó sin alma. Yo te nombro libertad. Los dientes apretados, por el nudo en la garganta, por la rabia contenida, por las bocas que no cantan, por el verso censurado, por el beso clandestino, por el joven exiliado, por tu nombre tan prohibido, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por los otros escondidos, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por el déspota de turno, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas,
por los pueblos conquistados, por la gente sin salida, por los sueños atrapados, por el justo ajusticiado, que no ha dicho cómo y dónde, por el héroe asesinado, que jamás negó tu nombre, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro. Libertad. Apuntes para las militancias. Genealogías insurgentes. Entrevistas. Análisis de coyuntura. Profanas palabras, pasado y presente de la Argentina y el mundo. Último bloque de profanas palabras en este programa tan especial por la noticia que ha circulado en el día de hoy de que se ha encontrado la nieta número 129 en la Argentina. Contra los apologistas de la inmutabilidad, contra los apologistas del olvido para perdonar, la justicia que se abre paso entre medio de ese ejercicio crítico permanente de la memoria. Sobre el infierno, de algún modo, que implicó para muchos las camas de tortura, los centros clandestinos de detención, los vuelos de la muerte y las cárceles también de la Argentina, queremos dedicar este último bloque de profanas palabras. El infierno son los otros. Quizás, estimados oyentes, han oído esta frase en más de una oportunidad y saben o se preguntaron, ya lo mismo da, ¿de quién sería? Jean-Paul Sartre. Estamos hablando del dramaturgo, filósofo, escritor y activista político francés que marcó de algún modo gran parte del siglo XX en el mundo a partir de las ideas que se popularizaron bajo el nombre de el existencialismo. El infierno son los otros es una frase de algún modo que nos remite a una obra de teatro escrita por Sartre en el otoño de 1943, cuando Francia estaba ocupada por la Alemania nazi. Obra que se titula A Puerta Cerrada y que fue estrenada en la primavera de 1944. Aquí tenemos la pieza teatral en nuestras manos para, recordar que fueron estos tres personajes, Estela, Inés y Garcín, quienes se encontraban en una habitación en la que supuestamente estaban en el infierno y no entendían cuál era el infierno porque nada pasaba, no había ninguna de las imágenes habituales a las cuales hacemos referencia cuando hablamos de el infierno. Hasta que en determinado momento Inés dice: el verdugo es cada uno para los otros dos. Es decir, Sartre diseña esta obra para pensar en tres personajes que están de manera permanente en el escenario, de manera simultánea, y en la cual cada uno es el infierno para los demás. Tiempo después, en una entrevista que concedió para hablar sobre el estreno de la pieza teatral, Sartre aclara:
yo quería decir que el infierno son los otros, pero el infierno son los otros ha estado mal comprendido, y aquí un poco rebate esa mirada de sentido común que sostiene una mirada pesimista respecto del existencialismo. Sartre aclara de algún modo que a diferencia de esos personajes, nosotros, ellos entonces, nosotros ahora, no nos parecemos en nada a esos tres personajes que están en el infierno. Dice, los tres personajes de A Puerta Cerrada no se nos parecen porque están muertos y nosotros estamos vivos. Paso seguido pasa Jean-Paul Sartre a aclarar. Ahora bien, muertos tiene un contenido simbólico. He querido indicar precisamente que muchos están enjaulados en una serie de hábitos, de costumbres, que tienen a cuestas los juicios de los cuales son víctimas, pero que ellos tampoco intentan cambiar. Y entonces esas gentes son como muertos. ¿Sí? Aclara Jean-Paul Sartre que la muerte viviente es estar rodeado por la eterna preocupación de los juicios y de los actos que uno no quiere cambiar. Existencialismo, entonces, para nada quiere decir pesimismo, para nada quiere decir una situación de resignación ante la vida, sino más bien todo lo contrario. En esta entrevista reunida en el libro Un teatro de situaciones, en la cual Jean-Paul Sartre habla sobre su pieza A Puerta Cerrada, nos dice lo siguiente: no importa cuál sea el círculo infernal en el cual vivimos, creo que somos libres para quebrarlo. Repito, no importa cuál sea el círculo infernal en el cual vivimos, creo que somos libres para quebrarlo. Y continúa Sartre, y si las gentes no lo quieren quebrar, es que también libremente permanecen en él, de tal modo que se meten libremente en el infierno. De algún modo, este bloque final de Profanas Palabras, dedicado a recuperar brevemente esta figura de Jean-Paul Sartre, la emblemática frase del infierno son los otros, se remite a ese título con el cual se compilaron 4 novelas, que son las que escribió junto a la náusea Jean-Paul Sartre, que llevan por título Los caminos de la libertad. Entonces, para pensar en las situaciones que se nos tornan muchas veces insoportables, para destacar esta situación infernal para muchas argentinas y argentinos que están peleándola cada día para salir adelante en medio de una situación en la cual el gobierno nacional solo se empecina en complicarnos las vidas a la gente laburante y de a pie, retomar la idea de Jean-Paul Sartre de que el infierno son los otros solo cuando no hacemos nada para quebrar ese círculo infernal, cuando no hacemos nada para resistir, cuando no hacemos nada para intentar construir esos caminos de la libertad. Obviamente, muchos de ustedes podrán pensar, si escuchan estas palabras, bueno, pero el contexto es muy adverso. Sin embargo, Jean-Paul Sartre escribió otra de sus frases emblemáticas y polémicas en pleno proceso de ocupación nazi de Francia. Me refiero a un texto muy conocido en el ámbito del pensamiento crítico que se titula La República del Silencio. El texto comienza así: jamás fuimos tan libres como bajo la ocupación alemana. Algo paradójico, ¿no? Podríamos pensar, una situación de mucha opresión, de muerte, de torturas, de asesinatos, bajo la cual vivieron los franceses en aquel tiempo, y sin embargo Jean-Paul Sartre dice que durante la Segunda Guerra Mundial, mientras Francia está ocupada por el nazismo, los franceses no fueron jamás tan libres como en ese momento. Dice, veíamos el inmundo y mustio rostro que nuestros opresores querían darnos a nosotros mismos. Pero destaca en el mismo texto que la resistencia de los franceses fue aquella que durante día y noche, durante 4 años, integró a numerosas personas que dijeron no. Para quebrar el círculo infernal, muchas veces el primer paso es decir no. Después, abrir la resistencia.
y finalmente transitar los caminos de la libertad. A las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, a los hijos y a quienes han peleado todos estos años por la aparición de los niños secuestrados durante la última dictadura militar, le dedicamos este programa a la nieta 129, que desde el Estado español espera reencontrarse con su familia. Esto fue Profanas Palabras, mi nombre es Mariano Pacheco y nos escuchamos la semana que viene aquí por Radio Heterogénea.